Qué, qué bueno, qué lindo, a pesar de que seamos pocos, poder igualmente experimentar esto, ¿no? Expresar juntos nuestra adoración al Señor. Ayer justo estaba ya en Rosario, en la clase de Endos. El módulo que nos tocaba estas 2 semanas era sobre la alabanza, el misterio de la alabanza. Y hablábamos del corazón de la alabanza, que es la adoración. Y que la adoración es una respuesta de nuestra parte hacia el Señor, hacia quién es el Señor. Es reconocer y valorar la dignidad y la belleza del Señor y responder de una manera en la que están involucrados todos los elementos, están involucrados nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra voluntad, y es tan gozoso, tan lindo cuando experimentamos esa adoración genuina y como recién, que podemos cantar libremente en respuesta a lo maravillados que estamos con el Señor. Y bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero con nuestras mentes, y que igual están entremezclados. Están nuestras mentes y nuestros sentimientos y emociones, y va a tener que estar involucrada nuestra voluntad. Así que bueno, vayan abriendo en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés 7. ¿Ustedes son de pensar en la muerte? ¿Piensan en eso? Algunos tienen más cercanía, digamos, con la muerte que otros. En mi caso, mi primer contacto con la muerte fue a los 5 años, cuando murió mi abuelo, con el que vivía. 1 año y medio después volví a saber de ella, cuando murió mi papá. Y en los próximos años también, algunas experiencias más. Y lo naturalicé y después me sorprendí mucho cuando me di cuenta de que algunas personas no tienen contacto con la muerte, algunos hasta que son grandes. Algunos piensan en la muerte porque fallecen seres queridos, otros por enfermedades, otros porque estuvieron cerca en algún accidente, algunos piensan en la muerte porque ya se sienten viejos, ya sienten que les queda poco. Hay cosas que nos empujan a pensar en la muerte, pero en general es algo en lo que evitamos pensar. No nos gusta, es deprimente, es incómodo, preferimos negarlo, preferimos hacer de cuenta que la muerte no existe, como si no fuera lo que nos espera a todos. Este texto nos dice que esas cosas que nos llevan a pensar en la muerte son buenas, porque en un sentido es algo bueno pensar en la muerte. Y la idea es que hoy pensemos en la muerte para gozar de los beneficios que esto trae, porque ya vamos a ver que hay beneficios en eso. Parece un tema muy oportuno para un domingo como hoy, ¿no? Mire, yo no sé muchas cosas, no estoy seguro de muchas cosas, pero algo de lo que sí estoy seguro es que si el Señor no viene antes, todos ustedes algún día van a morir. Que uno de ustedes va a ser el primero, que uno de ustedes va a ser el último. A veces pensamos eso con los chicos y decimos, ¿quién será el primero de nosotros? ¿Quién será el último? Y tenemos nuestras teorías. Pero lo curioso es que probablemente la verdadera respuesta nos sorprenda, ¿no? Pero el punto es, bueno, ok, la muerte es un hecho. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo la consideramos? ¿Cómo la tomamos? ¿Cómo tenemos que verla? ¿Cómo la esperamos? Si es inminente, ¿cómo debemos esperarla? ¿Cómo debemos vivir hasta que llegue? Tal vez son preguntas que no nos gusta hacernos, pero que son buenas preguntas para hacerse, y son preguntas que Eclesiastés 7 responde. No voy a asumir que todos estamos igual de familiarizados con este libro, así que vamos a situarnos un poco en el contexto del libro de Eclesiastés. Acá el autor habla en primera persona, presumiblemente haya sido Salomón, lo más seguro es que haya sido Salomón, pero en el libro él convenientemente se refiere a sí mismo como el predicador. El autor habla de sí mismo como
el predicador. Y lo que hace el predicador entonces en este libro es exponer una especie de investigación de la vida en este mundo caído, de la vida debajo del sol, como lo llama él, por medio de lo cual llegó a una tesis, llegó a una conclusión. En cada punto de su investigación él desmenuza diferentes aspectos y áreas de la vida para demostrar una y otra vez que la vida debajo del sol es vanidad, que la vida debajo del sol es misteriosa, que es enigmática, que no tiene sentido, que por momentos puede ser absurda, que tiene momentos genuinamente agradables, pero también tiene momentos que son dolorosos, que la vida es agridulce. Él intenta demostrar que toda la vida oscila entre dos polos. Es como si, por un lado, hay un polo donde todo es pesimista, donde todo es bastante miserable, donde nada tiene sentido, donde todo es aparentemente inútil, y por otro lado, un polo opuesto donde las cosas son maravillosas, donde son emocionantes, donde son hermosas y están llenas de alegría. Y la vida es como un péndulo que oscila entre esos dos polos, pero nunca llega completamente a uno ni a otro. Tiene sentido, ¿no? ¿No fue así tu semana? ¿No se sintió así el día de ayer? La vida en este mundo caído es agridulce. Así es toda nuestra experiencia de existencia en este mundo. El autor de Eclesiastés lo retrata muy bien, pero él no lo hace para deprimirnos, sino que tiene un propósito para este gran ensayo sobre la vida. El propósito del predicador al escribir esto es que ustedes y yo vivamos sabiamente en este mundo tan extraño, tan pendular en el que vivimos. Eso es lo que él quiere. La vida en este mundo es extraña, es compleja, es difícil de entender. Él escribe para ayudarnos a aceptar eso y a vivir lo más sabiamente posible en este mundo tan complicado. Y lo que él presenta como vivir sabiamente, realmente podríamos reducirlo a dos cosas, podríamos resumirlo en dos cosas, en saber dos cosas. Uno, que Dios sabe lo que está haciendo, y dos, que Dios está en control. Para que podamos responder a esas dos verdades. Y la manera de responder a esas verdades simplemente es reconociéndolo, reconociendo que Dios es así, reconociendo a Dios en cuanto a esas cosas. Ya que Dios sabe lo que está haciendo y vos no necesariamente lo sepas, de hecho es muy probable que vos no sepas qué es lo que Dios está haciendo exactamente, y ya que Dios está en control y vos definitivamente no estás en control, tenés que responder reconociendo que Dios es Dios y no vos. Y a esto el predicador lo llama temer a Dios. Y sí, yo ya sé que ustedes saben esto, pero a veces actuás y vivís como si Dios no fuera Dios. A veces actuás y vivís como si vos fueras Dios. Y a eso el autor lo llama ser necio. Dice que tenés que responder a quien Él es, reconociendo que Dios es Dios y no vos, haciendo lo mejor que puedas para disfrutar lo bueno, para soportar lo malo, sabiendo que rara vez hay respuestas fáciles y claras en la vida. De esas cosas más o menos habla Eclesiastés, y estas cosas están en plena exhibición en este texto, que quizás es la sección más extraña de uno de los libros más extraños de la Biblia. Así que el Señor nos ayude a entender y a recibir su palabra. Vamos a leer el texto, Eclesiastés 7, del 1 hasta el 14. Yo en el cartel de Aguada le había dicho hasta el 13, pero vamos a leer hasta el 14. Dice así: mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también eso es vanidad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Porque no es sabio que preguntes sobre eso. Buena es la sabiduría como herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege,
pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Amado Señor, te agradecemos por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar juntos acá para adorarte juntos, para compartir esta experiencia tan gozosa, tan satisfactoria, lo que verdaderamente nos satisface y llena nuestra alma, que es adorarte, y poder hacerlo juntos, Señor, en este anticipo de lo que va a ser cuando estemos con vos, también compartiendo nuestra hermandad, compartiendo, disfrutándonos unos a otros mientras te adoramos, Señor. Gracias por lo maravilloso que es eso. Y te agradecemos por esta palabra, Señor, por tu palabra, por este texto. Te pedimos que prepares nuestros corazones, que utilices, como alguien dijo, este manuscrito miserable, que utilices este bosquejo, Señor, para que pueda ser glorificado, para que podamos verte, para que podamos ver la gloria de Cristo en el texto, porque sabemos que toda la Biblia apunta a Cristo, que toda la Biblia glorifica y magnifica a Cristo. Queremos ver eso, Señor. Ayúdanos a verlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar de dos cosas que vienen de este pasaje, que van a ser nuestros 2 puntos para este mensaje. Primero, el texto habla sobre el regalo de la muerte. Porque sí, por más dolorosa y trágica que sea la muerte, hay un sentido en que puede ser considerado como algo bueno. Hay un sentido en que la muerte es un regalo. El autor habla de la muerte en términos de algo para recibir y aprovechar. Y la segunda cosa de la que vamos a hablar es de lo que tenemos que hacer hasta que muramos. Y lo que creo que es el punto central de todo esto, lo que creo que el texto nos enseña, es que todos nosotros tenemos que ir hacia la muerte viviendo lo mejor que podamos, sabiendo que Dios está en control. Ese es el punto. Tenemos que ir hacia la muerte viviendo lo mejor que podamos, sabiendo que Dios está en control. Me podrán decir, bueno, sí, yo ya lo sabía antes de venir acá. No es muy ocurrente, no es muy novedoso que digamos, es una obviedad, de hecho. Y sí, puede ser, pero en ese caso me pregunto, bueno, ¿qué tan bien lo estamos haciendo entonces? ¿Qué tanto estamos viviendo a la luz de esa verdad obvia, tal vez? Porque las verdades más obvias de la vida a veces son las más difíciles de vivir. A veces las verdades más obvias pueden brillar, resplandecer delante nuestro, y aún así nosotros no vivimos a su luz. Entonces, lo sepamos o no, mi objetivo es ese, ¿no? Espero que nos vayamos más convencidos como pueblo de Dios de que tenemos que dirigirnos hacia la muerte, estando conscientes de eso, viviendo lo mejor que podamos y sabiendo que Dios está en control. Así que comencemos a hablar sobre ese regalo de la muerte, que tal vez te suene muy raro, capaz que pienses que es una declaración al borde de la herejía, pero creo que eso es lo que está diciendo el autor. Eso es a lo que el autor se refiere en los versículos 1 al 6. Creo que el punto en esa sección es que la muerte, aunque sea dolorosa y trágica, le da más sentido a lo que vivimos. Si la muerte no nos esperara, habría mucho menos significado en los eventos y las personas que están a nuestro alrededor. Si ustedes ven ahí en sus Biblias, nuestro texto, y lo comparan con lo que está antes y lo que está después en el capítulo, tal vez van a notar que hay una distinción en la manera en que está escrito, la forma de la escritura, y es porque acá en nuestro texto, lo que tenemos acá son proverbios. En esta sección el autor nos bombardea con proverbios, que los proverbios son dichos sabios, declaraciones cortas, con la intención de ser poderosas, con la intención de captar nuestra atención, con la intención de impactar, y vaya que lo hace acá, porque la primera parte del versículo 1 empieza de una manera en que no anticipamos el golpe que nos va a dar después, porque vean, el versículo 1 comienza con algo que no suena loco, que no suena descabellado, empieza con algo con lo que podemos estar de acuerdo. Vean, la primera parte dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Está diciendo algo como, es mejor tener un buen nombre que un perfume caro. El punto sería, es mejor tener una buena reputación que tener cosas caras. Ok, eso suena lógico, vamos a estar de acuerdo. ¿Qué más?
Bueno, la segunda parte del versículo, sin previo aviso, dice algo que nos descoloca por completo, porque dice, y el día de la muerte, que el día del nacimiento. Eso sí que es como un giro inesperado, ¿no? Estábamos hablando de la reputación, de posesiones, de repente se puso raro. ¿El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento? Eso suena como terriblemente pesimista, ¿no? Suena demasiado sombrío. Es como, tiene que haber una explicación. ¿Qué quiere decir el predicador con esto? ¿Realmente está queriendo decir lo que dijo? ¿No será irónico? ¿No será una especie de sarcasmo? Bueno, yo creo que no. Creo que él está hablando en serio. Él quiere decir exactamente lo que dijo. Y la clave de todo este pasaje es una palabra que aparece y que se repite una y otra vez, que tal vez notaste cuando la leímos, que es la palabra mejor. Todo el tiempo en estos proverbios el autor está diciendo, mejor es esto que esto otro. Pensando en la primera parte del versículo, las cosas caras no son malas, al menos no son inherentemente malas, incluso pueden ser buenas. Claro que las cosas caras y valiosas pueden ser buenas, no está diciendo que son malas, pero una buena reputación simplemente es mejor. Eso es lo que dice. Y lo que dice después, la lógica es la misma. El día del nacimiento de alguien no es malo, el día del nacimiento es bueno, por supuesto, no está diciendo que sea malo, pero el día de la muerte es simplemente mejor. Y eso tiene que ver con parte de lo que el texto significa para nosotros, con parte de lo que aprendemos, de la aplicación para nosotros, porque a lo largo de esta sección, con esto de esto es mejor que lo otro, el predicador nos está obligando a enfrentar la realidad de que la vida debajo del sol es difícil, que la vida en este mundo caído, no siempre las cosas son claras, son fáciles de discernir, no siempre hay formas correctas o incorrectas claras para vivir. A veces las cosas simplemente son mejores o peores, están en esos términos. Nosotros solemos pensar en el marco de leyes, pero la vida que vivimos se basa mucho más en la sabiduría que en la ley. Nosotros tratamos de convertirla en ley todos los días, ¿no? Quisiéramos que nuestros pastores nos den una lista de cosas que hacer para poder tacharlas y para poder decir, bueno, soy un buen cristiano, porque cumplí con esta lista. Sin tener que pensar qué significa para mí, personalmente, seguir a Jesús en cada área de mi vida, en cada momento de mi vida. Podrían decir, sos el predicador, bueno, dame la lista, decinos qué hacer. Si lo piensan, habitualmente no les doy una lista, y tampoco les voy a dar una lista. Pienso que por alguna razón nuestro Señor Jesucristo no nos daba listas. Él no daba listas a la gente. La próxima vez que lean alguno de los evangelios, cuenten cuántas veces Jesús da una respuesta concreta y directa a alguna pregunta que le hagan. Son pocas, la verdad. Por ejemplo, Lucas 10, un fariseo le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús responde, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y le cuenta la parábola del buen samaritano. Jesús, ¿es correcto dar tributo al César? Y Jesús agarra una moneda y le dice, ¿quién es el que está acá en esta inscripción? Él raramente respondía con una lista, porque no es así como funciona la sabiduría de Dios. La vida es difícil, es compleja. En este mundo corrompido por el pecado es compleja y difícil. Las cosas son difusas, nubladas. En cada situación hay cientos de factores que sopesar para determinar cuál es el camino correcto, cuál es la decisión que más glorifica a Dios. No siempre es clara. Esto hace que algunos de nosotros nos sintamos incómodos. Estaríamos más a gusto con una lista. A veces no es tan fácil. Por eso precisamente el autor escribe este libro. Una vida de sabiduría a veces se reduce al hecho de hacer lo mejor que podamos. En este caso, entender que el día de la muerte es mejor que el día de nacimiento. ¿Por qué? Debido a la capacidad que tiene el día de la muerte para hacernos reflexionar sobre nuestra vida. Eso es lo que hace que la muerte sea un regalo para esta vida debajo del sol. Y que sea mejor que un día de festejo. Voy a ponerlo así. Ustedes seguramente estuvieron en nacimientos y seguramente estuvieron en velorios. Los nacimientos son buenos, obviamente, son muy emocionantes. Es hermoso visitar a la pareja, ver su felicidad, ver su ilusión. Se me ocurren pocas cosas que sean más dignas de ser celebradas, de ser festejadas que un nacimiento. Y es impactante sostener a ese cosito rosado, que se va a poner más lindo después, pero es impactante verlo y pensar, ¿quién diría que la semana pasada estaba en la panza? ¿Quién diría que hace un año no existía para nada
y ahora está acá, y es una persona. Es impactante. Sin embargo, creo que es mucho más impactante y estremecedor estar al lado de un cajón, mirando un cuerpo inerte y pensar, ¿quién diría que la semana pasada estaba vivo? Y tenía aliento y pensamientos y emociones. ¿Quién diría que este cuerpo, que ahora está maquillado y tratado para que se vea menos espeluznante, es todo lo que queda de lo que una vez fue una persona? Que este cuerpo inerte hasta hace poco era un padre, o una madre, o un hijo, un hermano, un amigo. ¿Quién diría que hubo una última vez? Que hubo una última vez que lo vi, una última vez, una última conversación, una última carcajada, un último consejo, una última merienda, que hubo una última vez que sonó su voz. ¿Quién diría que estas cosas terminaron y que ahora van a empezar a borrarse poco a poco en mis recuerdos y tal vez llegue el momento en que me olvide por completo de su cara, de su voz? ¿Quién diría que un día yo también voy a estar así? Que un día eventualmente también voy a ir borrándome en los recuerdos de mis seres queridos hasta que en pocos años nadie sepa que existí. ¿Quién diría que es ahí hacia donde nos dirigimos todos? Hacia donde todos estamos yendo. Sin dudas es en los velorios y no en la clínica de maternidad donde pensamos en lo frágil, lo efímera que es la vida. Donde traemos a nuestro corazón pasajes como el del Salmo 90, donde decimos junto con Moisés, con el salmista, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la sala velatoria donde nos planteamos qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos llevando. En este sentido el autor dice, el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, porque en el día de la muerte somos llevados, empujados a hacer un balance de nuestras vidas. Y eso es lo que sigue desarrollando en los siguientes versículos. Él dice, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Él insiste, y parece invertir las cosas, ¿no? Es muy raro lo que dice, que el llanto es mejor que la risa. De hecho, ahora no solamente dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, sino que esto de la casa de banquete es como una boda. Está diciendo que un velorio es mejor que ir a una boda. El nacimiento y la boda son dos acontecimientos enormemente dignos de ser festejados, de ser celebrados. Y el predicador dice que el día de la muerte es mejor. Y solo que ahora da un porqué. Dice, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Y el punto es el siguiente, cuando estés ahí en la sala velatoria mirando ese cuerpo que solía ser una persona, sos llevado a considerar la vida, a pensar cómo estás viviendo tu vida y a valorar las bendiciones que tenés. Sin embargo, si estás familiarizado con Eclesiastés, quizás notaste algo, quizás algo te hace ruido, porque parece haber un problema, porque este pasaje parece estar en conflicto directo con otras cosas que el predicador también dice en este libro. Porque, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 18 dice, esto es lo que yo he visto que es bueno y convincente, comer, beber y gozarse uno en todo el trabajo que se afana abajo del sol, en los contados días de vida que Dios le ha dado, porque eso es su recompensa. Entonces podrías pensar, bueno, Salomón, decidite, ¿está bien celebrar y disfrutar de los festejos o está mal? ¿Está bien festejar, ir a una fiesta o está mal? Bueno, de nuevo, esto no es una lista. Hay cosas que simplemente son mejores que otras. El predicador está hablando de una sola cosa. Su mente está fija en la realidad de que, si bien debemos disfrutar de la vida, nunca tenemos que olvidar el hecho de que un día nos vamos a morir. Vean el versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa de placer. No significa que no puedas ir a la casa de fiesta, a la casa de placer, que está en la casa que está en celebración por algo. No significa que no puedas ir y celebrar con ellos y divertirte y festejar. Eso no está mal. El asunto es dónde está tu corazón. Miren el texto, dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa de placer. Está hablando del corazón. Para la Biblia el corazón es el núcleo de nuestro ser, el centro de lo que sos, la fuente de tus motivaciones, y de eso se trata. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás centrado en lo que verdaderamente es la vida completa? ¿O simplemente estás interesado en el placer efímero, que solamente es una parte de la vida, como si eso fuera todo? Eso es lo que está diciendo el autor. Está diciendo que la persona sabia tiene su corazón, tiene el centro de su ser en la casa de luto. ¿Por qué?
no por pesimista, no por fatalista, no por masoquista. La persona sabia tiene su corazón en la casa de luto porque lo necesita. Porque él, como vos y como yo, todos estamos constantemente tentados a vivir como si no fuéramos a morir. Como si no fuéramos a morir nunca. Estamos tentados a ignorar el hecho de que vamos a morir y a centrarnos obsesivamente como adictos solamente en los placeres de la vida, como si eso fueran toda la vida. Pero irónicamente, cuando nosotros solamente nos centramos en los placeres de la vida como si lo fueran todo, terminamos más vacíos, porque no lo son todo y porque no tienen la capacidad de satisfacer lo que estamos buscando que satisfagan. Mientras que cuando vivimos con el conocimiento de que vamos a morir, recién ahí podemos disfrutar de la vida más correctamente. Por eso dice el predicador que es un regalo el día de la muerte, la casa de luto. Porque nosotros quisiéramos vivir en la negación, pero la casa de luto nos recuerda que un día nosotros también vamos a morir. Y esa es una perspectiva que nos va a permitir apreciar más la vida en este mundo debajo del sol como es, sin cargarla de expectativas de que tiene que serlo todo. Sin la expectativa de que tenemos que tenerlo todo, siendo conscientes de que hay un fin para esto, entonces podemos empezar a apreciar las cosas por lo que son. Podemos atesorar más cada día. Versículos 5 y 6 dice: mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Así es la risa de ellos, fugaz, como chispas. Su risa simplemente va a desaparecer. Esa risa del necio que ignora la totalidad de la vida, que ignora el hecho de que un día va a morir y que solo está obstinado en los placeres, eventualmente se va a evaporar esa risa. Eso también es vanidad. Esa risa va a desaparecer, dice el autor. Hace un ruido por un segundo y se va. Porque si ignoran la muerte, nunca nada de lo que están persiguiendo, en lo que se están centrando, va a ser suficiente. No va a ser suficiente, no los va a satisfacer, no los va a llenar. No hay nada fácil acerca de la muerte. Nunca es linda, nunca deja de ser profundamente dolorosa. La muerte, según Génesis 3, es el juicio de Dios por el pecado. La muerte es trágica, la muerte es el clímax del sufrimiento humano. Pero también el predicador nos está diciendo que puede ser una buena maestra para nosotros. Indudablemente es una mejor maestra que una fiesta. Solo piensen en su propia experiencia. ¿Cuánto aprendieron en los últimos cumpleaños? ¿Cuánto aprendieron en los últimos velorios? Y el apóstol Pablo retoma esto. Él fue alguien que pensó mucho en la muerte, estando constantemente cerca de ella. Y a los corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del evangelio en ellos, ¿no? Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pablo vio su propio sufrimiento como una consecuencia de la muerte de Jesús y vio que la resurrección de Jesús era una gran esperanza para enfrentar la muerte. Y es esto, la asombrosa esperanza de la resurrección de Jesús, lo que precisamente debería llevarnos a nosotros a abrazar el punto del autor en Eclesiastés 7. Incluso aceptar esta idea de que la muerte, tan complicada como es, en realidad puede ser un regalo. ¿Por qué? Bueno, imagínense que para el predicador la muerte es mucho más complicada de lo que para nosotros. Para él, cuando te morís, simplemente se termina todo. Ustedes saben que la Biblia es una revelación progresiva. A medida que el tiempo pasaba y Dios iba inspirando a sus profetas, se iba revelando más y más. En la progresión de esta revelación en el Antiguo Testamento, había cosas que todavía no se entendían con la misma luz y claridad que se entendieron después en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todavía no había un entendimiento claro de qué es lo que sucede exactamente cuando te morís. Por eso es que vemos salmos en los que los autores le piden al Señor que no los deje morir. Le dicen cosas como:
Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. ¿Ves lo que dice, no? No hay en la muerte memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te da gracias? Salmo 6, 4 y 5. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Salmo 39. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Salmo 88. Ellos no sabían lo que sabemos ahora estando de este lado de la cruz. Lo que podemos ver en el Antiguo Testamento respecto a la muerte y lo que pasa después de la muerte no es más que una vaga esperanza de que Dios podía hacer algo, de que Dios iba a hacer algo, como Job, por ejemplo, en donde parece haber cierta esperanza para la muerte cuando dice: y después de deshecha mi piel, aún mi carne, en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los de otro. Incluso parece haber cierta esperanza en una resurrección, pero todavía es difusa. Para el predicador en Eclesiastés todavía no está la poderosa esperanza que nosotros tenemos ahora, que vamos a resucitar con cuerpos físicos glorificados para vivir en una ciudad celestial, que desciende desde el cielo para unificarse con una tierra y unos cielos nuevos, en un reino unificado donde vamos a estar con Jesucristo y con todos nuestros seres queridos que amaron a Jesús para siempre. Eso todavía no existe en el Antiguo Testamento. Así que para él, si para él la muerte era un regalo, imagínense cuánto más lo es para nosotros. Porque ahora nosotros tenemos la revelación completa de la palabra y tenemos esa esperanza gloriosa, maravillosa. Por eso ahora, de este lado de la cruz, deberíamos escuchar al predicador y decir: amén, tienes razón. Tal vez el autor inspirado para escribir estas cosas todavía no entendía ni sabía sobre la esperanza que habría de manifestarse en el futuro, pero el espíritu que lo inspiró sí sabía, obviamente. Eso es lo maravilloso de la doble autoría de la Biblia. Todo está ahí, aunque no necesariamente los autores lo entendían y lo sabían, pero todo está ahí de alguna manera. Ese regalo que en principio el predicador aprendió a apreciar por la capacidad que tiene de hacernos reflexionar, eventualmente cobró mucho más valor todavía. Tenemos a Jesús, un Jesús resucitado, victorioso, por lo que ahora podemos dirigirnos hacia la muerte sin miedo, sin incertidumbre, sino con esperanza. Y porque tenemos a un Jesús resucitado y victorioso, es que ahora podemos aprender estas lecciones que la muerte nos da para vivir mejor, de las que está hablando el autor de Eclesiastés. Porque el propósito del autor de Eclesiastés no se anuló con la revelación del Nuevo Testamento, sino que se profundizó, adquirió un alcance mayor. Les tengo noticias sobre la muerte, y es que hay esperanza. Si estás en Cristo, hay esperanza. Y si esta mañana Cristo no es tu esperanza para la muerte, pueden haber dos alternativas, dos razones posibles. Primero, puede ser que simplemente no estás siendo capaz de verlo hoy. ¿Te cuesta verlo? Aunque lo sepas y lo creas hoy, simplemente te está haciendo difícil que Cristo sea tu esperanza funcional. Hoy no te sentís muy optimista, y que digamos, te entiendo, mucho tiempo estoy ahí. En ese caso, te animo a que pases tiempo leyendo Eclesiastés 7, 2 Corintios 4 y que ores. Señor, ¿qué es lo que no creo de estas cosas? Ayúdame a creer, para aceptarlo y vivir a la luz de estas realidades. Puede ser que Cristo y la resurrección no esté siendo tu esperanza para la muerte porque estás en un momento difícil en tu vida. Ahora, la otra opción posible es que no seas cristiano en absoluto. Y si fuera el caso, lo que el predicador está diciendo debería inquietarte, cuanto menos. Porque la muerte viene para todos nosotros. ¿Y qué hay del otro lado? ¿Cuál es la esperanza? Tal vez el predicador no lo tenía tan claro, pero ahora nosotros sabemos que para los que confían en Jesucristo, del otro lado hay vida eterna junto a Él. Nosotros tenemos que vivir mientras nos dirigimos hacia la muerte lo mejor que podamos. Ahora, eso no es todo, esto no lo arregla todo. ¿Se acuerdan que dije que eran dos cosas las que íbamos a decir? Que tenía 2 puntos. Bueno, mi segundo punto es mucho más corto
tenemos que aceptar el regalo de la muerte, pero este texto también nos ayuda a entender qué hacer mientras tanto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos hasta que la muerte llegue en este mundo tan intrincado? Bueno, en estos versículos finales el predicador nos va a dar algunos consejos para eso. 3, básicamente. Número 1, sé paciente. Número 2, viví el presente. Y número 3, sé práctico. Para vivir lo mejor posible mientras te dirigís hacia la muerte, primero que todo, sé paciente. Ven el versículo 7. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. No tengo que recordarles que vivir en un mundo roto es difícil, ¿no? Es lo que venimos hablando al principio, es lo que dice todo Eclesiastés. Es difícil. En este mundo caído, manchado, sucio, torcido, todo tiende a corromperse. Todo y todos tienden a corromperse. Ustedes saben lo fácil que es convertirse en alguien terrible. Incluso los sabios pueden desviarse y volverse necios, es lo que está diciendo. Eso es lo que dice el versículo 7. En este mundo tan complicado, todo se corrompe, incluso los sabios se desvían. Por esta razón es que tenemos que ser pacientes. Dada la realidad del versículo 7, dado que en este mundo es muy fácil desviarse y corromperse y volverse necio, el autor sugiere lo que dicen los versículos 8 y 9. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Sé paciente. Muerte, destrucción, enfermedad, corrupción. El mundo está lleno de esas cosas y te van a llevar a la locura si no sos paciente. Las frustraciones, las injusticias, las cosas que simplemente no entendemos de este mundo pueden provocarnos angustia, pero la realidad es que si nos enojamos contra el mundo y la gente, y si alimentamos y nutrimos ese enojo, vamos a ser necios, dice el autor. Eso puede terminar mal. Esa no es una buena manera de vivir en este mundo, que de por sí es difícil. Si esa es nuestra respuesta ante lo misterioso y lo difícil de la vida, entonces, según el versículo 9, somos necios. El predicador nos está diciendo cómo vivir de la manera más sabia posible hasta que llegue la muerte en este mundo tan difícil. Si la vida por momentos va a ser tan complicada, tan enigmática, un consejo para navegar por ese mar tan embravecido es que tenés que ser paciente, que no seas rápido para enojarte. Es por tu bien. Es por tu bien. Pero no dice solamente eso. Un segundo consejo que nos va a dar para vivir de la mejor manera posible es que vivamos en el presente. Vean el versículo 10. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. ¿Te hiciste esa pregunta? Yo sé que sí, te la hiciste. Yo me la hice. ¿Por qué antes era tan feliz? El predicador dice, no lo hagas. No es sabio. A lo largo de todo el libro de Eclesiastés es muy claro que es fácil volverse esclavo del pasado. Podría ser algo tan simple como extraño cuando éramos adolescentes y no parábamos de reírnos de cualquier cosa. Podría ser algo como, me acuerdo cuando estaba toda la familia, antes de que algunos se mueran, antes de que algunos se peleen. O me acuerdo cuando la vida me satisfacía. Hay una gran tendencia en nosotros a vivir en el pasado convencidos de que fue mejor, de que fuimos más felices. Es fácil caer en eso, esclavizarse por el pasado. Pero el predicador nos diría que estamos siendo necios si hacemos eso. Nos dice que estemos presentes ahora, porque el pasado ya fue, ya pasó, nunca más va a volver. Y cuanto más intentes traerlo al presente, más frustrado vas a estar con lo que es ahora. Y dudar de la bondad del presente, o estar convencido de la superioridad del pasado, en última instancia es dudar de la soberanía, de la sabiduría, de la bondad, del poder del Señor. Él está diciendo, si quieren vivir de la mejor manera posible en este mundo tan complicado, en este mundo que es tan difícil de ver con claridad, sean pacientes y vivan en el presente. Y por último, un tercer consejo, les dice, sean prácticos. Versículos 11 y 12, ahí se hace una comparación un poco extraña, porque en este libro el autor exalta la sabiduría varias veces, y nosotros estamos acostumbrados a ver pasajes donde la sabiduría es exaltada, pero acá la pone casi a la par del dinero, solo un poquito por encima. Ven lo que dice, buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege,
Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Tal vez en la traducción no se nota demasiado, pero no está exaltando la sabiduría necesariamente. La está comparando con el dinero. Está diciendo que ambas son buenas por su utilidad, que ambas te van a servir para combatir todo esto complicado de la vida, la dureza de la vida. Que la sabiduría y los recursos son útiles, son buenos, pero que entre los dos la sabiduría es un poquito mejor. Eso es lo que está diciendo. Entonces el predicador dice, la sabiduría te va a ser útil para vivir de la mejor manera posible en este mundo, hasta que mueras. Entonces buscala, usala. Te va a proteger de las vicisitudes de este mundo caído. Usá la sabiduría para afrontar la vanidad de la vida. Sé práctico. Si tenés dinero, usalo para protegerte también. Pero si tenés sabiduría, mejor. Te va a ser más útil. Entonces usá esos recursos, sé práctico. Buscá la sabiduría práctica para la vida. Pero hacelo teniendo bien claro algo, que ninguno de los dos son todo. Ninguno de los dos van a ser suficientes para arreglar las cosas. Nada de eso te va a alcanzar para enderezar lo que consideres torcido. Vean el versículo 13. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Está diciendo, dense cuenta de esto. Hay un Dios y no sos vos. Considera la obra de Dios. Él es el Dios soberano que hizo todas las cosas. Algunas de ellas nos parecen torcidas, porque en este texto el predicador habla de muerte, de duelo, de tristeza. Nosotros podemos experimentar estas cosas como torcidas, ciertamente. Pero lo fascinante, lo revelador, es que estas cosas torcidas también son obra de Dios. Lo que dice categóricamente el autor es que nadie puede enderezar lo que Dios ha torcido. Esto significa que al final, aunque vivas a la luz de tu muerte venidera y aunque seas paciente y vivas el presente y estás haciendo uso de toda la sabiduría práctica del mundo, aún así no vas a enderezar lo que Dios torció. No vas a arreglarlo, en otras palabras. No vas a arreglar el mundo, no vas a arreglarlo todo. Sería el colmo de la arrogancia para nosotros tratar de cambiar la obra de Dios. No nos corresponde eso. Nosotros debemos esforzarnos por descansar en Él y renunciar a nuestras ideas de arreglar lo que solamente Él puede arreglar. La buena noticia es que Él lo va a hacer. Él va a arreglar las cosas. Dios hizo tanto el día de la prosperidad como el día de la adversidad, de manera que no podamos descubrir lo que vendrá después de nosotros. No sabemos lo que el futuro va a traer, simplemente tenemos que confiar en nuestro Dios que sostiene el futuro y que dirige el futuro y que está en control del futuro. Y en esta esperanza, de frente, dice Pablo a los romanos, les dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo afirma que somos más que vencedores, no a pesar del sufrimiento, sino en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en definitiva ni la muerte, por más trágica que sea, ni la vida, por más difícil que sea, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque en esta vida, en este mundo tan misterioso, tan impredecible, tan caótico, tan lleno de incertidumbres, tenemos esta certeza que es inamovible, que pase lo que pase, pase lo que pase, podemos estar completamente seguros de que nada va a poder separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que es por el sacrificio de Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús. Descansemos en eso, descansemos en sus brazos, seguros. Vayamos hasta el día de nuestra muerte, navegando por la vida lo mejor que podamos, siendo pacientes, viviendo el presente, usando la sabiduría práctica que tenemos en la palabra, pero fundamentalmente sabiendo esto, que Dios está en el control, descansando en el hecho de que hasta entonces nada en este mundo, por más hostil que parezca, nos va a arrebatar de su mano. Y sabiendo que un día Él, el único que puede hacerlo, es quien va a enderezar
lo que ahora está torcido. ¿Mm? Oremos. Amado Padre, Señor, gracias te damos. Gracias por mostrarnos estas cosas, Señor. Porque nosotros, ante las dificultades, ante los sufrimientos, ante las cosas que no entendemos, solemos entrar en pánico y solemos ponernos pesimistas y solemos desconfiar de vos, solemos desconfiar de tu bondad, de tu misericordia. Gracias por estos textos que nos hacen entrar en razón en un sentido, Señor. Ayúdanos a tomarlo, ayúdanos a guardarnos, Señor, de esa tendencia que tenemos de negar las realidades difíciles, de negar las verdades difíciles de aceptar. Ayúdanos a aceptarlas y ayúdanos a recordar que en definitiva vienen de tu mano y ayúdanos a confiar en la esperanza de que vos sos quien está en control de todas las cosas. Y ayúdanos a vivir a la luz del Evangelio. Ayúdanos a que podamos considerar el día de nuestra muerte, que podamos ir hacia el día de nuestra muerte, haciendo uso de la sabiduría bíblica, la sabiduría que vos nos das en tu palabra, la sabiduría práctica, pero no pensando que vamos a poder arreglar las cosas nosotros, que nosotros tenemos la capacidad o el poder para hacerlo. Ayúdanos a someternos a vos, Señor, a vivir de esa manera, pero sometidos a vos, considerando quién sos vos, considerando que vos sos Dios, y sobre todo ayúdanos a ir por este camino iluminados por la esperanza que tenemos en el Evangelio, la esperanza de la vida eterna y la esperanza de que, aunque ahora esté todo torcido, un día vos lo vas a enderezar, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.